¿Conocen a Nicanor? El que apoyaba siempre al mal menor. Bueno, malísimo el chiste. Ya que arruiné este programa, en los primeros 10 segundos del primer programa les cuento que esto era la historia de un señor que se llama Nicanor y que de tanto apoyar al mal menor, un día se encontró muy confundido porque no sabía si tenía que apoyar al hijo de Lilia Lemoyne y Conan III, a la cabeza de Miguel Ángel Pichetto cosida al cuerpo de Julián Aguada en un taller textil clandestino, o a un frente entre Amado Vudú, Máximo Kirchner y Fernando Esteche, financiado por Joclender y patrocinado ideológicamente por Carta Abierta, bajo la premisa de que siempre se puede financiar el déficit con emisión. En este programa va a estar de invitado, por supuesto, Nicanor, que nos va a brindar su conmovedor testimonio, y también vamos a tener un panel de lujo compuesto por Juan Felipe y Javi de Filocrítica. Todos varones, por supuesto, muy androcéntrico esto. Estamos a la derecha de esa gente que dice que hay solamente dos géneros. Bueno, acá hay uno solo, chabón. Así que yo venía pensando en algunas cosas sobre esta cuestión del mal menor que me parecía importante que las pudiéramos hablar, básicamente porque el mal menorismo me parece que es una de las lógicas que, entre tantas, nos trajeron a este turbulento vórtice de confusión, tristeza, malestar, memes inagotables, estupidez infinita y, por supuesto, deterioro progresivo y a largo plazo de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Básicamente hay algunas cuestiones que aparecen cuando se discute este tema del mal menor, y una de ellas es que siempre parece que se tratará de dos opciones que son externas la una de la otra, contrapuestas entre sí y completamente dadas. Es decir, uno solamente está en posición de elegir entre una y otra y nada más. Pero hay un elemento que, si lo empezamos a hilar, muestra algunas cosas interesantes, que es lo que yo voy a llamar el llamado a la postergación, que es esta solicitud, este pedido, que en general aparece como una extorsión, de dejar para otro momento las críticas, la confrontación o la lucha contra los supuestos males menores, bajo la excusa de que así se estaría evitando allanarle el camino a los males supuestamente mayores que podrían sobrevenir. Y lo importante de este llamado a la postergación es que básicamente coloca un factor crucial para ver esta cuestión, que es el factor temporal. Justamente cuando hablamos de postergación, hablamos de procurar que no ocurra cierta cosa ahora, sino que ocurra más adelante. Es decir, más adelante en el tiempo, por supuesto. Con lo cual nos damos cuenta de que esto de los males mayores y males menores no son simplemente un mal mayor contrapuesto a un mal menor como algo dado, sino males que están distribuidos no tanto en el espacio como lo están en el tiempo. La cuestión se transforma entonces en postergar, morigerar, atenuar, detener, anular o hasta denostar toda crítica a los males presentes para justamente no allanarle el camino a esos males futuros. Esto asumiendo, por supuesto, que los resultados de esta política van a ser obvios, sencillos, directos y además buenos. Me voy a adelantar un poco y voy a decir que los resultados a la vista están. La cuestión es la siguiente. Una vez introducido este factor temporal, ya es imposible no ver la cuestión procesual de todo esto. Siempre las frases que se suelen escuchar cuando se discute esta cuestión es esto de defendamos esto, que lo que viene es peor, que vuelva aquel que no era tan malo como el que está ahora, y cuestiones por el estilo. Pero justamente estos males diferentes, mayores o menores, no son cosas que están dadas, sino que son procesos. Provienen de algún lado, se desarrollan en determinadas condiciones y conducen hacia algún lugar. Entonces uno se tiene que preguntar, justamente, sobre todo si lo que más le importa es mirar el mal mayor y cómo no llegar hasta ahí, sobre todo si estás tan consternado que preferís preservar a toda costa ese mal supuestamente mayor, aun cuando ese mal menor que vas a defender haya ocupado en un momento anterior ese lugar de mal mayor, justificando a su vez esta misma lógica, no sé si te suena circularidad, te tenés que preguntar, como decía, ¿cómo es que ese mal que vos ves como mayor ingresa en el horizonte de lo posible? Difícilmente alguien podría haber ubicado en el lugar de mal mayor a Milei en el año 2015 o en el año 2013, debido a que sencillamente no había ninguna expectativa en que una persona, obviamente no Milei, pero tampoco una persona con sus cualidades, digamos, pueda aspirar a la presidencia.
Uno podría decir que si Hitler reviviera y tuviera a su disposición un ejército de perros robots que lanzan abejas asesinas por la boca, eso sería un mal muchísimo mayor y muchísimo peor que cualquier otro. Pero las pocas posibilidades de que ocurra eso le quitan todo elemento determinante a esto en cuanto a cómo configuramos nuestras acciones políticas. Si relativamente hace poco era ridículo pensar que alguien como Milei podía ocupar un día ese lugar de mal mayor, entonces algo tiene que haber, evidentemente, que produzca las condiciones para que esos males que vemos como mayores entren en el horizonte de lo posible. Y cuando uno empieza a ver por qué algo que puede ser visto como un mal mayor se torna posible, incluso probable, o termina siendo un hecho, tiene que pensar que los males mayores solo pueden provenir de dos lugares: o de la transformación y el desenvolvimiento de los males peores que van cambiando y se van transformando, de los males menores que van cambiando y se van transformando, o de las propias condiciones que esos males menores brindan al desarrollo de nuevos o distintos males, que de todas formas es una forma en la que se transforman los males presentes o los males menores. Porque nada puede ocurrir, obviamente, sin que haya condiciones para que eso ocurra. Y ahí está el problema. Si uno pretende resguardarse de males futuros, postergando la confrontación, la crítica, aunque sea la reflexión acerca de los males presentes, que como mínimo, como decía, son los que brindan las condiciones para el crecimiento de esos males futuros tan temidos, o incluso si pretende hacerlo apoyándolos, está básicamente jodido. Y decía anulando en vez de postergando, porque acá viene un pequeño giro de guión, porque este personaje que apareció hace un ratito, el de la postergación, va a revelar su verdadera identidad, porque no es en realidad una verdadera postergación. Se habla de postergación, pero si fuera una postergación de algo, el momento llegaría alguna vez. Siempre se dice, no es el momento, ahora lo importante es esto, ahora es el momento de ganar y después no sé qué, pero ¿qué significa eso de ganemos ahora y después critiquemos? Que una vez que apoyaste a ese mal menor, el mal mayor desaparece para siempre y ahora sí llega el momento de criticar, de confrontar, de luchar para que nos dejen de pisar la cabeza de una vez. ¿O significa que vas a estar apoyando eternamente males menores porque siempre va a haber algún mal mayor acechando? ¿Dónde está el corte? ¿Cómo se sale de esta lógica nefasta de degradación y de esta espiral de decadencia? Pensemos en los gobiernos kirchneristas. En aquella época siempre criticar era hacerle el juego a la derecha y te enfrentaba justamente desde a un tarado que te decía que le haces el juego a la derecha y te bardeaba por Facebook, hasta las propias fuerzas represivas del orden, fueran oficiales o tercerizadas. Así mataron a Mariano Ferreira, a Ángel Verón, a Mario López, a Roberto López, a Mártires López. Si a todas estas víctimas de aquella época sumamos a Jorge Julio López, nos damos cuenta de que pareciera no haber sido una gran década para los López, salvo que seas José López o Cristóbal López. Siempre y en todo lugar, criticar era hacerle el juego a la derecha. Y un problema de esto es cuando eso que vos estás defendiendo para que no crezca la derecha es como mínimo lo que brinda las condiciones para que crezca esa derecha. Además de que posiblemente termines defendiendo a la derecha para que no crezca la derecha. Pero ese crecimiento de la derecha, que tanto te espanta, es algo de largo plazo. No aparece ni se resuelve en esa elección en la que vos creés que se juega todo, pero que en realidad es solo el momento en el que los trasnochados se sorprenden por aquello que debería ser obvio. Porque decime vos, si se podrían estar instalando los discursos que se están instalando si no hubiera condiciones específicas para eso, si se podría estar cuestionando el carácter público de la educación, si la educación pública realmente estuviera funcionando como corresponde, si se podría estar cuestionando el carácter público de la salud, si realmente la salud pública estuviera atendiendo las necesidades que debe atender y lo estuviera haciendo de la manera que corresponde, si se podría estar instalando este discurso de que los derechos de unos los pagan otros, si no hubiera una desigualdad terrible en cuanto a las posibilidades de acceso de los diferentes sectores sociales a los derechos supuestamente adquiridos. Si las nociones básicas de bienestar colectivo y social se pueden estar cuestionando como se están cuestionando o degradando como se están degradando, si no viniéramos de décadas y décadas de un piso terrible de 30% de pobreza, que claro, bajo la lógica del mal menorismo, si lo comparamos con un 50% de pobreza, o con un 60% de pobreza, o con un 90% de pobreza, o anualizado con un 15.000% de pobreza, parece fantástico. Por dar algunos datos sobre cómo esto va ocurriendo de forma estructural y a largo plazo, según el censo del 2022, tenemos 6 millones de personas
que viven en casas con techo de chapa sin cielo raso y casi 1 millón de personas en hogares que tienen techo de cartón, de paja o de caña. 7 millones de personas sin acceso al agua corriente, 2 millones de personas sin siquiera perforación con bomba a motor, como 9 millones de personas sin cloaca o pozo ciego con cámara séptica y unos 4 millones de personas que no tienen acceso a internet. Si vos no tocaste la estructura productiva de los últimos 50 años y la vida de millones de personas terminó dependiendo de un sistema generalizado de asistencia social que cada vez es más insostenible a medida que se profundiza la crisis y que reaparecen una y otra vez los límites económicos de siempre, es lógico que millones de personas empiecen a sentir un rechazo cada vez mayor a un sistema que básicamente degrada sus condiciones de vida continuamente y que además empiecen a sentir como una agresión terrible que ese proceso de degradación de sus condiciones de vida se haga bajo un discurso de bienestar y justicia social que nunca llega. Y ese rechazo, esa nueva forma de percibir, de interactuar con la realidad, de actuar y de tomar definiciones políticas, como decía, es algo de largo plazo y queda, y no se derrumba con que se derrumbe la imagen positiva de un presidente que en algún momento puede haber encauzado todo ese malestar. La idea de que los derechos no existen o que son algo indeseable y dañino, que todo lo colectivo, lo solidario, lo social es algo malo, queda. Porque no es lógico que cuando los discursos que enarbolan todo esto se encuentran con los límites objetivos de la realidad, aquellos discursos y aquellas posturas políticas que lo que proponen es destruir todo porque nada de eso sirve, porque todo eso es dañino, empiecen a convertirse en fuerzas sociales muy concretas. Y a esto sumemos que después de años de desmovilización, después de deteriorar las capacidades de organización política de la gente en base a la idea de que toda crítica es mala y que toda lucha le hace el juego a la derecha y de que el camino es la moderación, las alianzas nefastas y defender el capitalismo serio y cosas por el estilo, y nunca la radicalización política, y nunca oponerse y criticar profundamente este sistema terrible en el que vivimos, los únicos reveses que suele recibir este gobierno son los autoinfligidos, lo cual no nos deja bien parados a la hora de qué lugar vamos a ocupar en la definición de qué camino va a seguir todo esto cuando estalle. Y eso tiene que ver con cómo se fue anulando una idea que tiene que ser central, que es la idea de que se lucha siempre, de que siempre hay que estar movilizándose, de que siempre hay que estar produciendo acciones políticas propias y que no podemos estar esperando que venga algún elenco de multimillonarios o de políticos con décadas en lugares de poder a decirnos qué tenemos que hacer y qué tenemos que pensar. Cosa que es muy importante además a tener en cuenta ahora que parece que la movilización empieza de a poco a robustecerse. Importante no solo por la proyección política que quisiéramos darle a nuestras acciones políticas, sino porque cuando se empieza a diluir o se diluye por mucho tiempo el estado de movilización y nuestras cualidades y nuestras capacidades de movilización, se deterioran nociones básicas de cómo nos cuidamos, incluso frente a cuestiones tan básicas como la represión, de cómo nos organizamos de la mejor manera en función de cuidar y proteger la seguridad y la integridad física de los compañeros y las compañeras que nos abocamos a este tipo de luchas. Volviendo, hay que entender que vivimos en el capitalismo y que en el capitalismo nunca es momento para luchar contra el capitalismo si creemos que siempre hay que estar optando por las opciones propias del capitalismo. Hay momentos donde las condiciones para la lucha son mejores, hay momentos donde esas condiciones son peores, pero estar esperando que alguna fracción de la clase dominante nos diga cuál es el momento de luchar no tiene ni pies ni cabeza. Aparte, si pensamos que las transformaciones en los modos de producción sean transformaciones dentro de un mismo modo de producción o ojalá la transformación de un modo de producción en otro no dependen de la mera voluntad, sino que están determinadas por las relaciones sociales propias de ese modo de producción, ahí podemos tener una pista bastante certera de por qué, por mucho esfuerzo que se haga por implementar la idea del malmenorismo para contrarrestar la fuerza arrolladora de los hechos y de la realidad concreta, los males mayores llegan cuando llegan y se retiran cuando se retiran. Y lo que hay que preguntarse es por qué ocurre así. Y no me vengan con que hablar de capitalismo, de clase obrera y esas cosas es usar categorías viejas que ya no sirven para nada, porque ahí están los capitalistas enriqueciéndose cada vez más y la clase obrera, la clase trabajadora o como le quieran decir, produciendo la riqueza que ellos se van apropiando. Decía que en los momentos alcistas del ciclo económico, básicamente cuando hay crecimiento, los males mayores, esos que están asociados a plantear abiertamente las políticas contractivas y de ajuste, parecen siempre que están en retirada. Y en los momentos de crisis, de estancamiento o de retroceso en la economía, son esos los
las opciones políticas que parecen empezar a crecer. Lo cual nos muestra cuánto esta política malmenorista tiene de eficaz y cuánto tiene de inocua. No parece que sea una política que esté funcionando y mucho menos parece una política justamente capaz de contrarrestar fenómenos estructurales. Más bien pareciera que es parte de esos fenómenos estructurales. Por eso a mí me pone bastante del orto cuando viene esa gente súper basadísima y súper canchera a explicarnos que todas nuestras definiciones políticas son absurdas, son tontas, son puristas, son cómodas o que son malintencionadas, después de que terminamos con un 60% de pobreza infantil, después de que terminamos con un 250% de inflación, después de que le llenaron las listas a Milei y después de que, sobre todo, desprestigiaron causas importantísimas, incluso aquellas que ni siquiera son causas que vayan a llevar al derrocamiento del capitalismo. O sea, complicaron, por usar un término benevolente, todas las condiciones en que las personas toman no solamente sus decisiones políticas más trascendentales, sino las decisiones más cotidianas y más simples, como si te compras un paquete de fideo o dos, porque capaz que la semana que viene están al doble. Claro, ellos igualmente saben qué tenés que hacer, qué tenés que decir, qué tenés que votar, qué tenés que apoyar en todo momento y en todo lugar. Siempre todo es re simple y súper claro. Si no estás de acuerdo, obviamente sos un purista o le haces el juego a la derecha. Tan fácil y tan simple que básicamente no le pegan una hace años. Después, claro, te cobran cualquier cosa como si vos fueras el responsable de todas las catástrofes que sobrevienen después de las políticas que van tomando ellos mismos. Esto es básicamente lo que yo llamo el síndrome de Tiburón. No sé si vieron Tiburón, ya se cumplen 50 años de su estreno, deberían haberla visto, así que voy a procurar de todas formas spoilear el tema central de la película, que es el siguiente. Te llevaron al medio del mar en un barquito hecho pomada, te dieron un riflecito de morondanga y te dicen, ¿ves allá a lo lejos? Bueno, allá está el tiburón que tiene en la boca un tanque de oxígeno que si vos le pegás con la única bala que tenés, el tanque va a explotar y así vas a matar al tiburón y nos vas a salvar de esta catástrofe. Ojo que tenés una sola oportunidad. Si le errás, toda esta catástrofe y esta masacre que está ocurriendo va a ser culpa tuya. Solo que en esta historia de la realidad, a diferencia de la película de Steven Spielberg, lo que tiene en la boca del tiburón no es un tanque de oxígeno que va a explotar y va a matarlo y nos va a salvar a todos, sino que es posiblemente una lata de dulce de batata, o una lata de caballa, o peor aún, la boleta del candidato que hasta hace 2 semanas era el peor de los representantes de los fondos buitres, de la Corpo o de la embajada norteamericana. Ahora, yo creo que todas las transformaciones que estamos viviendo, por supuesto, están determinadas por el desenvolvimiento de las relaciones sociales propias del capitalismo. Y esto no es simplificar nada, porque el capitalismo es una forma completa de vida social. Toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida están determinados por nuestra participación en el capitalismo. Y nuestra voluntad, nuestras acciones políticas, con toda su complejidad, con todas sus sutilezas, están involucradas en eso como están involucradas las relaciones más económicas y más estructurales. Y esto, por supuesto, no es algo ni simple, ni directo, ni mecánico, ni nada. El problema es tomar el punto de vista de los capitalistas, porque si bien el capital contiene los elementos que probablemente pueden brindar las condiciones o pueden potenciar o pueden impulsar muchas de las transformaciones que nosotros queremos, también contiene todos los elementos que van a hacer todo lo posible por garantizar su continuidad, su perpetuación, su reproducción. Entonces uno tiene que pensar qué sujetos están personificando cada una de esas fuerzas. Y si uno cree que siempre tiene que estarse posicionando a favor de alguna de las fuerzas del capitalismo, entonces al menos tiene que ser honesto y sincero con eso. Y cuando ve que hay quienes luchan, quienes luchamos contra el capitalismo, no tratar de corrernos tristemente con esto de que la correlación de fuerza no sé qué y que la estrategia no sé cuánto. Dejen que luchemos contra el capitalismo como podamos y ustedes defiendan el capitalismo como quieran, defiendan el capitalismo serio contra el capitalismo gracioso, contra el capitalismo risueño, no sé cuál sería el opuesto al capitalismo serio, hagan lo que quieran. Total, los que están a favor de defender el capitalismo en cualquiera de sus formas siempre van a tener más posibilidades de ganar. Disfruten eso, pero no nos quieran vender que para luchar contra el capitalismo hay que defenderlo y peor, hacerlo a través de alguno de sus representantes más podridos y descompuestos. Ni tampoco que hay que hacerlo a través de lógicas absurdas, porque el malmenorismo
es la lógica con la que mucha gente terminó votando a Milei. O se piensan que toda la gente que apoya a Milei es porque está a favor de la venta de niños o de la venta de órganos. O que los 6 millones de personas que después de haber votado al Frente de Todos, 4 años después decidieron votar a Milei, lo hicieron porque aprovecharon la cuarentena para ponerse al día con sus lecturas de Hayek, Mises o Rothbard. Piensen en la inflación. Una de las principales razones por las cuales la gente votó a Milei y por las cuales la gente lo sigue apoyando. Ya se dijo 1000 veces, Milei tenía un discurso antiinflacionario distinto al de los que habían provocado la inflación y aparte venía de afuera de esos espacios. Esto ya se dijo, pero lo importante no es eso. Lo importante es que iba a llegar el momento en el que muchísima gente iba a estar dispuesta a sufrir un impacto económico muy negativo con tal de salir de la escalada inflacionaria, que es algo muy terrible, muy desestructurante y muy desesperante para la vida de muchísimas personas. Malmenorismo puro y duro, pero además, en este caso, malmenorismo muy eficaz. Obviamente no estoy diciendo que haya que festejar que Milei haya bajado la inflación. Justamente lo que estoy diciendo es que, dado las condiciones y la situación producida bajo la lógica del malmenorismo, muchísimas personas, millones de personas, iban a terminar viendo como un sacrificio razonable comerse este garrón económico y esta situación terrible, justamente a cambio de una mayor estabilidad en algunos precios que para su vida cotidiana son muy, muy determinantes. O sea, el mal menor, el supuesto mal menor, brindando las condiciones para que el mal mayor se convierta en una opción concreta y viable. O sea, la propia lógica del mal menor llevando a la derrota a quienes creyeron que la podían implementar a su favor desde un punto de vista supuestamente progresista. O sea, estás reproduciendo una lógica que una vez instalada te va a resultar adversa. Aparte de que es una trampa muy lamentable porque consiste básicamente en a la misma gente que vos estás perjudicando con tus políticas, decirles que siempre te tienen que apoyar porque siempre va a haber uno peor que vos acechando y listo para hacerse cargo de la situación. O que te tienen que apoyar para sacar del poder a aquellos que llegaron ahí justamente debido al desastre que vos hiciste en un momento anterior. Es perverso de una perversión malévola, funesta, nefasta y perversa, pero además tiene patas muy cortas. Así que ahora que vuelve esta idea, porque por supuesto este año vuelven las elecciones y nunca se sabe cuántos tiros en el pie se puede dar este gobierno sin derrumbarse, sobre todo con todos los favores que le hace la supuesta oposición. Y aunque por supuesto la disposición para la lucha parece que de a poco empieza a robustecerse en algunos momentos, después retrocede, después se vuelve a robustecer, ya sabemos que se viene la lógica del AI 2019 para volver a desmovilizar todo, porque ya sabemos que vivimos en un mundo en el cual la idea es que creas que tu participación en la vida social y en la vida política se reduce a que pongas en un sobrecito todas tus experiencias, todas tus expectativas, todas tus opciones, todos tus deseos, todas tus frustraciones, todas tus necesidades, todas tus dificultades, tus frustraciones, para que después con ese sobrecito una manga de delincuentes se legitimen para hacer cualquier desastre. Así que capaz que es el momento de empezar a darnos cuenta de que si queremos al menos empezar a considerar la posibilidad de cambiar las cosas de manera profunda, de manera radical, de manera estructural, no es la moderación el camino para hacerlo, no es la moderación la disposición adecuada, sino la radicalidad. Y por si no te quedó claro, acá te va una hermosa campaña de concientización. Hola, mamior. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahorita me fuito. ¿Te querés tomar un mate primero? Es un poco rancio fumar a la mañana. Uy, peso mi vieja, boluda, dale. ¿Qué querés? ¿Un domingo así hortiva? ¿O un domingo tranca ahí, chilling con los turros? Rasta. ¿Puedes no tirarme el humo, pelado croto? Qué mala onda, loco. No ortiga el domingo, amiga. Re temprano, no rompas. ¿Qué prefieres, tía? ¿Un rico suizo o un Villarrogel, que es como el vicepresidente de los alfajores? No, boludo, no, basta. Llego a la mañana, no, que me secas las tetas, chabón, dale. Sos re intenso con la dicotomía. ¿Sabes qué prefiero? Un far, un herpa. Esos sí que son buenos alfajores. ¿Me querés pasar el mate y calmarte las bolas un poco? Ahora, cortala, pasame el mate, que es re temprano. Qué rico un far ahora igual. Viva el general.
Venga, tía. Hostias, que me pases aquí otro... ¿Es esto un gaucho? ¿Cómo le dicen aquí? Un gaucho. Esto que tienen con pajillas. Venga, que estas macitas argentinas. Hostia, joder. Tranquila, intensa, que me toca a mí. Venga, tía. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Prefieres que gane Milei de nuevo o tener otra pandemia? Prefiero cortártela. Cortalo te la corto, boludo. ¿No entendés cuando te hablo? Hostias, tronca. Pero qué agresiva, tía. Venga, que respondas. Es una preguntilla. No te voy a responder nada, boludo. Te voy a dejar. Eso es lo que voy a hacer. No puede ser leal preguntar eso aparte, boludo. Es un Ya, psicópata. aquí, cachito del diario La Cordillera. ¿Qué preferís? Siendo ciudadana argentina, residente de Cava, ¿preferís lamerle un poquito la pelada a la Rati o culiarte a Pulrich 20 minutos? Qué asco, boludo. Es un asco lo que me estás diciendo hasta ahora. Serio, posta, es un asco. Estamos desayunando. ¿No puedes cerrar un poco el orto aparte con ese acento de chileno? No te entiendo nada. Hi, here, I Ivan from Russia. In Russia, I great fighter, doing big fights. But here doing question for local newspaper. But in Mother Russia, I great fighter. La esquizofrenia es total, ya está. Ya no me vas a dar más pelota. ¿No me escuchás? Would you rather to put bomb in mutual association or to blow up whole town to hide illegal sale of Basta, weapons? boludo. Me hartaste, pelotudo, me hartaste. Sos insoportable. Flaco, ¿no te das cuenta que me tenés las bolas llenas? ¿Me haces elegir todo el tiempo entre dos mierdas? ¿Sabés qué? Para elegir entre dos mierdas, estar con un boludo o estar soltera a los 30, estoy soltera. I only doing question. Los chistes de mal gusto de varones causan 80% de las rupturas en parejas heterosexuales. Filtrar Rey. Este es un mensaje de la Secretaría de Cosas Varias, en conjunto con la Asociación Argentina de Inspectores de Canchas de Bochas. Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo segmento en el cual tenemos el honor de contar con la presencia nada más ni nada menos que de Nicanor Álvarez, ¿verdad? Nicanor nos va a contar su desgarrador testimonio como votante eterno del mal menorismo. Vos, Nicanor, siempre votaste al mal menor, ¿verdad? Efectivamente, todo empezó con la campaña de mi tío. Tu tío Álvarez, Mi me tío, suena. Álvarez. Carlos Chacho Álvarez. Bien. Chacho tuvo que ser candidato a vicepresidente. Nos hubiera gustado que sea presidente. En su momento el FREPAS o el Frente País Solidario era una alternativa al orden neoliberal. Y es verdad, Carlos tuvo que forjar una alianza con Fernando de la Rúa. Pero ¿era eso o asegurar la continuidad del peronismo y el menemismo? Y decime, Nicanor, esto que me contás, ¿te parece bonito haber hecho esto? ¿Te parece lindo? Y si yo lo pienso, a ver, Carlos representaba una orientación progresista en un sector descontento con ese peronismo. Y yo siempre me consideré socialdemócrata y desde esa perspectiva creo que... No te rías. Mira, esto forma parte de una larga historia familiar. Sí. Porque a veces parece que uno nace en un repollo y que simplemente optó por esta elección porque en esta coyuntura extraordinaria se abrió un escenario en el que había que elegir un mal menor. Pero por ejemplo, ¿no? Mi abuelo fue un militante de la campaña de Roberto Marcelino Ortiz. Y había que pensar en el escenario de la concordancia en el 38. Porque es verdad, había un sistema fraudulento. Después podemos discutir, porque el fraude era lo que nos evitaba la tiranía de Irigoyen. Era el mal menor. Era el mal menor, era el fraude patriótico. En los años 60, en el contexto de la proscripción del peronismo, mi padre, Beto Álvarez, militó la campaña de Arturo Illia. Y pensalo, si Illia no ganaba en un contexto de presiones militares, proscripciones de partidos, previsión del Partido Comunista, se le podía abrir el espacio a que llegue a la presidencia Aramburu con Udelpa. Y logró Illia, como mal menor, evitar que ocurrieran otras catástrofes similares. Bueno, pero no ¿A esa que pasaron, se evitó? no pasaron en el 63, ¿Pasaron cuándo? cuando cayó Illia. ¿Cuándo? En el 66. Qué Pero hay diferencia, ¿no? una vida entre el 63 y el 66. Está bien, pero Y lo que es bueno para uno es malo para otro.
En ese sentido, siempre elegimos una suerte de mal menor en cada una de nuestras opciones diarias. Porque eventualmente, en el largo plazo, ya lo decía Keynes, estamos todos muertos. ¿Y vos decís que eso se puede traspolar a la sociedad o a la historia? ¿Que la historia del ser humano, de las personas, es simplemente un camino de decadencia y decrepitud en el cual solamente hay lugar para paliativos? Bueno, si uno lo piensa, mi tío, Albert Einstein, militó a Friedrich Ebert en el contexto del derrumbe del Imperio Alemán. Y si lo pensás, ¿era Ebert o eran los militares prusianos? Es que la política es como la administración de un hogar. A veces cuando uno... ¿Querés parar un poquito? ¿Esto te está afectando de alguna manera, este testimonio desgarrador que estás...? Hay un proceso continuo por el cual el malmenorismo nos lleva a cada vez mayores niveles de resignación ante la situación concreta y real del mundo en el que vivimos, y con ello cierta felicidad en la resignación. Felicidad en la resignación. Sí, porque cuando uno piensa en horizontes de lo que no es posible, siempre vive inconforme. Y en la conformidad, en entender la vida como un espectro de males y elegir el menor, está la posibilidad de una felicidad más convincente. Qué bonito. Nicanor, ¿qué le dirías a una persona que nos está mirando y que está dudando si volcarse de lleno al malmenorismo? Le diría que el malmenorismo es como una caja de chocolates. Nunca sabes a qué mal menor vas a apoyar. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Los vamos a dejar con una tanda publicitaria y acá abajo en pantalla va a aparecer el número al cual se pueden comunicar si están en situación de malmenorismo o conocen a alguna persona que esté pasando por esa desgracia. ¿Estás de bajón? Te pintó algo dulce y querés un alfajor. Pero ahora dudas cuál preferís. ¿Negro, blanco o glaseado? Acá te traigo la solución. Suizo. Alfajor 3 en 1. La mejor elección para los indecisos. Bañado en el más fino chocolate suizo. Siempre es neutral y jamás se involucra en tu paladar. Suizo. La mejor elección para los indecisos. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica advierte a la población ideológicamente sana que tenga en su poder los lotes mencionados de los productos que se abstengan de consumirlos. Bueno, comenzamos el último segmento de este programa, el último tramo. Si estuviéramos en La venganza será terrible, alguien preguntaría ¿qué tramo? Acá no vamos a hacer ese tipo de chistes. Yo particularmente estoy en contra de todo tipo de diversión. Los revolucionarios somos así. Hasta que no llegue el socialismo internacional no nos vamos a divertir. Tenemos el honor de haber invitado y que haya accedido a venir a conversar con nosotros Alejandro Horowitz. No me voy a extender mucho en la presentación, una persona conocida, pero sí voy a decir algo que a mí me resulta significativo. A mí me dieron para leer, hace muchos años en la época de la facultad, Los Cuatro Peronismos, clásico texto de Alejandro, y no solamente... Bueno, me impactó en ese momento el contenido del libro, que me gustó mucho, me resultó muy útil, sobre todo comparado con otras cosas que venían formando parte de la bibliografía a la que estaba accediendo, sino que me llamó la atención la forma de plantear las preguntas y también de articular las respuestas, y encontré que tiempo después, viendo entrevistas, charlas y esas cosas, había una forma de plantear las cosas que me resultaba en cierto sentido cada vez más potente en un contexto en el que tal vez la radicalidad de las cosas que venimos enfrentando, para mucha gente pareciera que hay que enfrentarla a través, como decía en segmentos anteriores, de la moderación o de la desradicalización. Así que me parece un rasgo que era importante y por eso quería invitarlo a Alejandro a que participe de este programa en el cual venimos hablando del malmenorismo. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Yo quería introducir esta entrevista con una pregunta que tiene un poco que ver con lo que veníamos discutiendo sobre el malmenorismo, pero que va más por el lado del contexto a tal vez largo o mediano plazo, según como uno lo tome, que es ¿qué pasó
con toda esa gran capacidad de movilización y hasta de impugnación que había acumulado la clase trabajadora, con todas sus dificultades, su gran fragmentación, los sucesivos golpes que había venido recibiendo, y que hace a partir de hace unos 20 años, un poquito más o menos, fue muy determinante en cuanto al desenvolvimiento de lo político en todo este ciclo que parece que o bien terminó o está terminando de terminar. ¿A dónde se fue todo eso? ¿Qué pasó con esa gran capacidad que tenía la clase obrera para ejercer determinada cuota de poder, al menos? Conviene no confundir capacidad de movilización con capacidad política. Es cierto que quien no tiene capacidad de movilización carece de capacidad política, pero el razonamiento inverso no solo no es cierto, que el razonamiento inverso nos hace saber si esa movilización forma parte de una estrategia o si es simplemente una actividad en sí misma. Cuando uno mira la CGT que enfrentó al gobierno de Raúl Alfonsín, uno ve 13 paros generales. ¿Y para qué sirvieron los 13 paros generales? Para convencer a la sociedad argentina que los paros generales no servían absolutamente para nada. Es decir, le demostraron que esta capacidad de movilización sin un programa de poder político y sin una respuesta general para la sociedad no es más que una especie de fuegos artificiales en los que uno siempre espera la explosión. Pero cuando la explosión no sucede, uno ya sabe que son fuegos artificiales. Bien, sí, claro. Por el lado, en todo caso, del mundo de la política, ¿qué pasa con la otra parte? Digamos, si bien no dentro, como vos decís, de lo que sería un verdadero programa político que permita que esa potencia movilizadora se convierta en una potencia política, pero sí estaba esta capacidad de impugnación que terminó en que un elenco de políticos que en otro momento habían sido los primeros privatizadores neoliberales tuvieran que asumir una serie de políticas para de alguna forma, no sé si decir contener, integrar, desmovilizar, se podría ver desde distintos ángulos, pero tuvieron que responder durante una determinada cantidad de tiempo a esa situación social donde la clase obrera, más allá de su falta de programa, aparecía como un sujeto que había irrumpido. Las condiciones materiales determinan lo que se puede hacer, salvo para los psicóticos. Para los psicóticos, las condiciones materiales no son un obstáculo y por eso un psicótico puede salir volando por la ventana. El destino es manifiesto y es como el del cuadro, termina cayéndose. Y cuando algo se cae, se sabe, se cayó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La idea de que se puede hacer aquello que no se puede hacer es básicamente la idea de un político que no tiene principio de realidad y se parece mucho a Milei. Es decir, cuando alguien dice que puede no tener dólares y anclar el precio del dólar, nosotros sabemos que estamos en presencia de alguien cuya falta de seriedad es absoluta, porque no cabe la más mínima duda de que para poder anclar el dólar es preciso tener dólares. De lo contrario, no sucede. Y entonces cuando alguien actúa en esos términos, lo que hace es malversar su capacidad, su mínima capacidad instalada. Los Kirchner entendieron perfectamente que el 2001 había sucedido. Por lo tanto, a partir de un elemento dado, en el cual pasamos del 1-1 al 3-1, es decir, estamos hablando de una devaluación del 400%, que es una devaluación. Esta devaluación hace que
el salario obrero medido en dólares sea una bicoca. Al mismo tiempo hace que la competitividad de los elementos medidos en pesos, traducidos al dólar, de nuevo sean muy eficaces. En estos términos, sumado a un viento de cola, que era el consumo chino de materias primas, que ha hecho que el precio de los commodities cobrara un lugar que no tenía desde 1920, pues bien, en esas condiciones el gobierno argentino logra un triple milagro: pagar los servicios de la deuda, por un lado, sostener una balanza comercial superavitaria, por el otro, tener una balanza financiera capaz de pagar la deuda y los servicios y al mismo tiempo desendeudarse, y libre circulación de capitales. Este es el ideal del pibe, es decir, con esas cartas cualquiera juega. El asunto es jugar al truco sin cartas. Y aquí viene la cuestión. Cuando llega el momento de quedarse sin cartas, empieza a ser evidente. Cuando Néstor se va, Cristina recibe unas reservas del Banco Central superiores a los 40.000 millones de dólares. Cuando Cristina se va, ya no quedan 40.000 millones de dólares ni ahí. Entonces lo que estamos viendo es que la libre circulación de capitales y el viento de cola se vuelven imposibles. Y en consecuencia se establece el cepo. ¿Qué es el cepo? Control de cambios. ¿Y qué es el control de cambios? En un país cuyos puntos de estrangulamiento sistémico desde siempre es la balanza financiera y estrictamente la falta de dólares, bueno, muy bien, en ese caso o vos tenés control de cambios o tenés asfixia en el Banco Central. Y cuando tenés asfixia en el Banco Central, dependés del mercado. Y el mercado te cree cuando te pone la plata. Si te pone la plata, te cree. Si no te pone la plata, no te cree. Que a Milei no le creen nada es muy simple, porque no consiste en que Elon Musk te saque una foto con vos. Consiste en que Elon Musk ponga 50.000 millones de dólares y no puso ni 50 dólares. Entonces, la confianza que un capitalista tiene en una determinada entidad política es el dinero que le pone el capitalista a esa entidad. Cuando un gobierno va al fondo, simplemente es porque nadie le pone plata y no tiene ningún otro camino que el fondo, si no, no iría. Entonces, repasemos la situación y volvamos. El milagro kirchnerista se asienta en primer lugar en una salida de una situación muy compleja que es la convertibilidad, y vemos cómo mantenerse en una política de circunstancias, porque la convertibilidad tenía como objeto fijar una paridad cambiaria y terminar con 2 hiperinflaciones que después de 14 años de 1975 a 1991, de una inflación galopante, donde el año donde menos inflación hubo fue del 100%, y hubo inflaciones infernales. Ahora, cuando uno sale de una situación así, con un instrumento, y quiere transformar ese instrumento en instrumento permanente, tiene la catástrofe del 2001. Cuando uno dice, estos pibes son neoliberales, estos pibes son lo que te guste. Cuando uno consulta a un economista neoliberal que no es tonto, y me refiero a un economista norteamericano neoliberal, el padre de la escuela, en 1999 ese señor explicó que el plan de la convertibilidad estaba agotado y que iba a la catástrofe. Pues bien, esa entrevista apenas si se publicó tarde y mal en algún lado, porque caía muy mal en la Argentina este punto de vista. Entonces, pegamos la vuelta. El milagro es muy simple. Ellos partieron de un punto sumamente bajo del consumo popular en medio de una catástrofe,
todos los caminos para salir del fondo del pozo son bienvenidos. Ahora bien, ese no es un programa ni político ni económico, y el programa, a la hora de la verdad, no consistió en nada demasiado distinto que un ciclo donde terminó estancándose en el 2011, se arrastró hasta el 2015, y en el 2015 la sociedad argentina hizo un balance de lo actuado. Y el balance se llama Macri. Cuando el balance es Macri, el resto nos ahorra cualquier expresión, porque si no nos quedan simplemente goriladas. Esto es, los negros son idiotas y no saben votar. Eso ya lo escuché unos 50 millones de veces. Y el problema que tiene el que afirma eso, aparte de ser un racista, es que no entiende nada. Porque lo que un especialista en un problema político tiene que preguntarse es por qué sucede lo que sucede, es decir, cómo sucede. Y cuando uno sabe cómo sucede, entiende el porqué. Pero si uno quiere organizar un porqué deductivo, simplemente parte de sus hipótesis, que pueden ser mejores, peores, pero nunca pasan de ser una hipótesis. Y una hipótesis, cuando uno mira una hipótesis matemática, lo que uno ve es que es una cosa lógicamente posible. Si yo tengo una larga ecuación, lo que yo puedo no saber nada de matemática, pero sé que el primer término en relación al último organizan una lógica consistente, matemáticamente consistente. ¿Eso quiere decir que es real? No, eso quiere decir que es consistente. Si esto sucede o no sucede en la realidad es otro problema. Entonces, para pegar la vuelta y cerrar la cuestión, los Kirchner no tenían ningún programa más que sobrevivir. Y tienen, como los buenos políticos de ese modelo, una capacidad de sobrevivencia importante. Hasta que se les acaba la capacidad de sobrevivencia y queda lo que queda, es decir, los restos de un naufragio. Claro, parece que, a mí siempre me llama la atención cómo a lo largo de mucho tiempo se ha siempre tratado de contrarrestar de alguna manera esta idea que plantea Marx de que la existencia determina la conciencia o de que lo material determina lo político, o las diferentes formas en las que se puede plantear, pero parece que es algo que está mucho más cerca de lo que uno cree, ¿no? Porque en un punto uno de los insumos que también determinaron ese ciclo que comienza con Néstor Kirchner, que en realidad comienza con Duhalde, pero bueno, finalmente fue personificado por la figura de Néstor, tenía además dos cosas que eran un gasto público bajísimo, por un lado, una situación material absolutamente determinante, y una situación de conciencia social que le ponía a todas las inflexiones del neoliberalismo que había estado tan en boga durante determinado tiempo, sostenido por el éxito, al menos en lo inmediato, de la convertibilidad. Bueno, a todo eso, finalmente, hacia fines de los 90, se le coloca termina asumiendo el aspecto de la pobreza y la corrupción y de toda una serie de experiencias muy negativas que finalmente, con un gasto público tiempo después insostenible y una sociedad en la cual demasiada gente no puede sobrevivir en base a su propio trabajo, sino que depende del subsidio del gas, del subsidio del colectivo, del subsidio incluso a su propio salario, de que se subsidie a sus patrones para que sus patrones puedan pagar un salario que igual es miserable. Finalmente parece que esas mismas condiciones materiales y el propio despliegue de esas mismas condiciones termina provocando un despliegue político que vendría a ser opuesto, ¿no? El actual, el que repone, digamos, la idea de que el Estado se tiene que retirar de todos los registros de la vida social, pero parece que en realidad son parte de un mismo proceso de largo plazo. No sé qué opinás vos, porque yo tengo una idea de que esto, si bien hay proyectos políticos que están contrapuestos, que contienden entre sí, pero que hay un punto en el que son parte del mismo proceso y no dejan de ser complementarios, aun cuando sean muy, muy opuestos, al menos en lo superficial. Primero conviene distinguir lo discursivo de lo extradiscursivo. Cuando Alfonsín dice, con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia se come,
lo que estaba afirmando no era pequeña cuestión, sino que los conflictos fundamentales de la sociedad argentina tenían un tratamiento democrático posible y que esto resolvía estos problemas. Esto es empírico, esto es, ¿sucede o no sucede? Entonces, si a mí me dicen con la democracia se come y la democracia es esto, y yo soy un chico que tiene 18 años y formo parte de los 4 pobres de los 5, que son los chicos de 18 años, es decir, de cada 5 chicos de 18 años, 4 son pobres, bueno, en ese caso, si con la democracia se come, y esto es comer, está claro que la democracia a mí no me da gran cosa. Entonces, ¿por qué yo debiera ser un defensor de la democracia? Con la democracia se educa. Yo termino el colegio secundario y apenas puedo balbucear un texto y apenas entender mínimamente lo que está escrito, de modo que tampoco se educa. Y cuando la vida, cuando la prueba de la existencia me hace saber la calidad de las palabras que tengo enfrente, yo tengo un juicio sobre este conjunto de conceptos, que para mí son bla bla, un modo de hacer ruido con la boca. Primer punto. Segundo punto. Cuando yo miro un sistema político, no estoy mirando un partido político en particular. Cuando miro un sistema político, miro en la derecha de ese sistema, la izquierda de ese sistema, el centro de ese sistema. Es decir, no estoy hablando de una derecha platónica ni de una izquierda teórica. Estoy hablando de la izquierda de ese sistema, de este sistema. De este sistema, el FIT es la izquierda. ¿El FIT es de izquierda? Por supuesto que no. El FIT blablea algunas fórmulas de izquierda vacías. Aparte de esto, viene haciéndolo no de hace 5 minutos. Y entonces, ¿quién lo atiende? Básicamente los mismos que lo atienden hace un rato largo y después de la catástrofe del 2001, donde las condiciones eran inenarrables, pues bien, el FIT no representa ninguna fuerza social significativa. Es más, cuando uno mira sindicatos donde el FIT dirige, me refiero, por ejemplo, al sindicato de los docentes de la provincia de Buenos Aires, hay 500.000 de docentes. Caramba, es una cantidad. No hay duda de que hay dirigentes sindicales del FIT que forman parte de esa conducción. Ahora bien, cuando vino las elecciones del 2015, Macri no tenía ni un solo dirigente del FIT. Tuvo el 60% de los votantes de ese sindicato. ¿Esto qué nos hace saber? Que dirigir un sindicato de ninguna manera es ser dirección política de trabajadores, es ser dirección sindical de trabajadores. En otro orden político esto no era necesariamente así. El secretario general de la UOM en 1970 era un dirigente de la clase obrera. Yo puedo discutir qué clase de política planteaba ese dirigente. Me refiero ni más ni menos que a Augusto Timoteo Bandor. Ahora, que a Bandor tenía una capacidad de dirección política que hoy no existe, es evidente. Bandor pudo, el 29 de mayo de 1969, organizar un cordobazo. Cordobazo. No estamos hablando de una movilización hecha a reglamento donde se llega, se hace el saludo de la bandera, se dan vuelta y se van. Estamos hablando de una convocatoria activa con el programa de ¿qué? De golpear al gobierno del general Onganía y obligarlo a hocicar. Pues bien, lo obligaron a hocicar. Tuvo que renunciar el general Onganía en 1970 a resultas de otro viborazo. ¿Qué estoy diciendo como diferencia? Pues bien, lo que estoy diciendo es que al lado de Bandor, el FIT es un error de imprenta. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es la abstracta programa que el FIT enarbola remitiéndose
al programa de transición que plantea la defensa incondicional de un Estado que ya no existe, que es la Unión Soviética. Digo, hay que entender hasta qué punto las cosas atrasan, hasta qué punto es gente que habla de un mundo que hace muchísimo que ya no existe. Sí, con diagnósticos que además no se pueden comprobar empíricamente. No, Digo, no, con sí, el agotamiento de las fuerzas productivas en 1914 es algo que evidentemente queda muy viejo. Por decirlo con amabilidad. Trotsky escribe el programa en 1935 y en 1935 estaba la crisis del 29, iba a tardar, Estados Unidos se iba a terminar de reponer de la crisis del 29 en 1941. De modo que cuando Trotsky escribe las fuerzas productivas han cesado de crecer, está dando un dato objetivo, es un número. Pero eso no es una opinión, no es una tesis, eso es un problema estadístico. Yo miro las estadísticas, saco la cuenta y digo, crecen, no crecen, crecen a tal velocidad, decrecen, en fin. La regla de 3 simple no es nada fenomenalmente complejo. Cuando uno resuelve no entender, es cuando resuelve transformar el texto en otra cosa. Vos empezaste diciendo, la conciencia está determinada por la existencia. ¿Y la existencia por qué está determinada? Cuando la fórmula de Marx es una fórmula, pero cuando yo tengo que transformar esa fórmula y abrirla y transformarla en un instrumento de análisis y lectura, tengo que entender que lo concreto es concreto en tanto que es síntesis de múltiples determinaciones. Si yo conozco las múltiples determinaciones de lo concreto, puedo establecer el rango efectivo de la existencia. De lo contrario, simplemente puedo creer que el que existe sentado en esta silla existe distinto que el que existe parado en un trampolín. Y no es que esto es mentira, simplemente que es transformar una categoría analítica en una palabra natural. Esto es, simplemente en aquello que se entiende, no entendiendo. Para cerrar y volver, la pregunta materialista por excelencia siempre es ¿cómo? Si yo sé cómo sucede algo, termino entendiendo por qué sucede algo, no deductivamente, sino inductivamente. Ese es el modo por el cual puedo trazar un comportamiento, pensar que como forma parte de la misma secuencia de acontecimientos, es proyectable y por lo tanto puedo organizar lo que denominamos una prognosis. Es decir, una hipótesis de cómo van a transcurrir ciertos aconteceres. Después hay que corroborar si esto es o no es así. Una buena hipótesis, en general, se corrobora en un alto porcentaje, pero no más que en eso. Ninguna hipótesis es mejor que la tabla de Mendeleev. Mendeleev estudió cuáles eran los elementos periódicos materiales y organizó una tabla maravillosa y exacta. Es más, algunos de los elementos que Mendeleev describió no habían sido encontrados todavía y fueron encontrados a futuro. Y durante un cierto tiempo se pensaba que los otros también iban a encontrarse. Pues bien, sabemos ahora que hay unos cuantos elementos que Mendeleev describió que solo existen como hipótesis matemático-lógica de Mendeleev. ¿Eso quiere decir que la tabla de Mendeleev no sirve? No, quiere decir que es magnífica. Pero el cómo es no solo es deductivo, tiene que tener una corroboración empírica. Cuando carece de esta corroboración, cuando a lo largo de muchísimo tiempo decimos más o menos lo mismo, en la Argentina uno puede decir siempre una verdad eterna. Estamos antes de una devaluación y después de una devaluación. Esto va a suceder matemáticamente cierto, pero para que esto tenga algún valor, tiene que hacer la diferencia con un reloj roto. Un reloj roto da 2 veces por día la hora bien. Nunca es posible saberlo.
cuál es la hora que da bien si no tengo un reloj sano. Aquí necesitamos saber cuándo es la devaluación, porque que va a haber devaluación lo sabe todo el mundo. Volvemos un cachito sobre una cosa y ahora vamos a ver si tienen algo para decir los chicos. Sobre la falta de programa, que es algo que yo vengo planteando hace rato, lo he discutido con dirigentes de la izquierda, se lo he planteado. Evidentemente, la falta de programa es algo que solo alguien que está comprometido con sostener esa falta de programa a toda costa podría, ¿no? Sí, es una evidencia que no... Sí. Cuando vos tenés que demostrarle eso a alguien, ya está, el otro está en un problema. Exactamente. Pero, uno diría, si hay un problema sustantivo que es la falta de programa, bueno, ¿cómo se resuelve ese problema? Elaborando un programa, que no es la enumeración de una serie de propuestas, sino que tiene que ver con formas de organizarse, con la articulación de demandas, con una serie de cosas. A ver, sí. Empecemos de nuevo. Trump no es exactamente un intelectual de izquierda. Sin embargo, hay algo muy obvio que Trump dice. Lo dice como lo dice un cowboy patotero en un prostíbulo, pero lo dice. Bretton Woods se terminó. ¿Por qué se terminó Bretton Woods? Porque Bretton Woods era una respuesta elaborada en 1944 de un nuevo orden político y económico internacional que era una estructura dicotómica donde una de las fuentes de poder internacional era la Unión Soviética, que tenía su área de influencia, y dentro de su área de influencia la Unión Soviética resolvía lo que mejor le parecía todo el tiempo. Por eso tuvo crisis y levantamientos obreros en Alemania Oriental, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, y podemos continuar con repeticiones sin que ninguna potencia occidental hiciera mucho más que un comentario. Al mismo tiempo, del otro lado de la cancha, Estados Unidos podía intervenir en República Dominicana o intentar la invasión en Bahía de los Cochinos en Cuba en 1961 sin demasiados conflictos. Es decir, está muy claro que tenía una cancha dividida y que en cada una de las canchas mandaba el que mandaba y había un terreno gris en disputa. Vietnam formaba parte de ese terreno gris en disputa y ese terreno gris en disputa termina como una derrota militar descomunal de los Estados Unidos. Ahora bien, además de esto, Bretton Woods era la paridad oro, que duró un ratito y se terminó. En 1971 Richard Nixon determina unilateralmente que ya no hay más paridad oro y se acabó. Y los instrumentos del Fondo Monetario, el Banco Mundial y la capacidad del dólar como moneda cancelatoria internacional. La caída de la URSS es el fin de todo esto. Y en ese orden internacional que cae, hay dos instrumentos que sobreviven, que son la OTAN y la Unión Europea. La idea de que los dos coinciden es una idea que depende o dependió de la existencia de la URSS. Porque conviene recordar que el milagro alemán es el milagro de los miles de millones de dólares norteamericanos ubicados en Alemania. Es un milagro bastante sencillo. Es un milagro que tiene por objetivo impedir que el Partido Comunista francés y el Partido Comunista italiano ganen las elecciones. Y mientras la situación económica avanza, viento en popa, y la reconstrucción de Europa funciona, eso funciona. Ahora bien, bastó que la URSS implosione para que todo ese equilibrio ya no fuera en los términos, siguieran los términos anteriores, pero sobreviviendo a pesar suyo. Es decir, los Estados Unidos ya no necesitan que Europa enfrente al comunismo. ¿De qué comunismo estamos hablando? ¿De qué izquierda estamos hablando? Todo eso ya es simplemente literatura fantástica. Cuando uno mira el mundo europeo actual, un mundo donde esos partidos comunistas y los sindicatos y los sindicalistas fueron determinantes, queda muy claro que no existe ni sobrevive nada.
gobierna Italia una neofascista y el Partido Comunista Italiano es una historia literaria antigua. Antes pensábamos que Mussolini era antiguo. Pues bien, hemos descubierto que Mussolini es menos antiguo que el Pichí. Entonces, de nuevo, peguemos la vuelta. Un programa requiere rehacer todo ese balance y determinar qué significa esa derrota histórica mundial del socialismo. El que no acepta eso como punto de partida y quiere hacer la discusión escolástica de eso que estaba del otro lado, no era el socialismo, no es que yo creo que eso era el socialismo, pero en la lucha política eso ocupó el lugar del socialismo. Y la derrota de esto es la derrota del socialismo. Me guste poco, mucho o nada. Pues bien, el balance de una derrota que sucedió en 1991, pasados más de 3 décadas, no existe. Y esto es bastante más grave que la ausencia de programa. Es ni más ni menos que la imposibilidad de un programa. Es simplemente juntar a algunos nostalgiosos a los que les gusta cantar canciones de la Guerra Civil Española, a los Quilapayún y algunas otras cosas no menos viejas. A mí me gustan mucho esas canciones y las he cantado en mi juventud y algunas las recuerdo con afecto. Pero el mundo cambió un poquito y no hacerse cargo de eso es muy grave. Sí, aparte es muy parecido esto, bueno, la frase, eso no era verdadero socialismo, eso no era verdadero comunismo, muy parecido a la respuesta de los liberales y neoliberales. Bueno, eso no era capitalismo. Claro, eso, claro. Si no me gusta, entonces está fuera de mi rango de debate. Chicos, no sé si quieren aportar algo. Una línea en donde se discute un poco esto de que hay muchos partidos en donde se hace como esta especie de puesta en escena, en donde muchos hacen sus propuestas y más o menos siempre nos encontramos con candidatos un poco restringidos en lo electoral y que, bueno, muchos de ellos también agitan en momentos como este alguna especie de retroceso a una pseudo primavera distributiva, ¿no? Entendiendo que por ahí eso no es una salida ni por la parte de lo electoral, ni tampoco, al parecer, por la lucha sindical. ¿Cuál sería el escenario en todo caso de discusión o posibilidad, o que brinde alguna posibilidad de cambio de cara a lo que es el futuro, aunque sea de la región? Mira, el problema en el mundo, hasta donde yo lo veo, y el problema en la Argentina no es la falta de reflexión conceptual. Yo conozco grandes reflexiones, algunas enormemente interesantes y novedosas, no porque sean de la semana pasada, sino porque son de larga data, pero no por eso son de baja calidad. Me refiero a una para citar, simplemente rápido y fácil. En 1983, en la República Argentina, Cavice, Basualdo y Aspiazo publicaron un librito que se llamaba El Nuevo Poder Económico. En El Nuevo Poder Económico, el librito demostraba que 30 grupos transaban el 70% del Producto Bruto de la Argentina. ¿Qué nos hacía saber este librito? Que no se trataba de la nacionalización de la banca, ni de la nacionalización del comercio exterior, ni de un conjunto de zarazas generales de otro tiempo, sino que si uno controlaba a los 30 grupos, controlaba, y si uno no controlaba a los 30 grupos, no controlaba. Pues bien, ni un solo puto grupo de izquierda fue capaz de transformar simplemente, empíricamente, decir, lo que tenemos que controlar es esto. Y por lo tanto, actuar en consecuencia. Porque eso sí tiene una línea de acción muy concreta y muy precisa. Si yo gobierno a la mayoría de los trabajadores políticamente que están adentro de los grupos y me propongo actuar desde allí sobre los grupos, tengo política. Pero si la política es el Estado Nacional tiene que nacionalizar Vicentín, que es un agente exterior, estoy actuando no como
alguien que radicalmente se propone actuar algo, estoy actuando como un integrante del welfare state keynesiano, del cual yo soy el ala izquierda. Pero eso no tiene nada que ver con una propuesta de izquierda radical, ni aquí, ni allá, ni en parte alguna. ¿Se entiende a dónde voy? Este es un ejemplo. Ejemplo 2. En 1972, hace un rato ya de esto, León Rosichner escribe un libro muy importante que se llama Freud y los límites del individualismo burgués. En ese libro León se plantea una crítica radical al psicoanálisis, mostrando la necesidad de la transformación del psiquismo humano para construir una productividad de individuos socialistas. A ver, si una cosa nos explicó Engels hace mucho tiempo y el feminismo tomó esto y lo desarrolló, es que la producción de personas no es igual que la producción de objetos, de cosas. Pues bien, incidir sobre la producción de cosas no es lo mismo que incidir sobre la producción de personas. León atacaba radicalmente uno de estos términos y yo vi a muchos psicoanalistas encantados mirando el razonamiento brillante de Rosichner, pero no vi a ninguno que fuera capaz de hacer de eso un comportamiento político. Es decir, León mostraba hasta qué punto un hombre muy brillante y muy genial podía mostrarnos una caja de herramientas absolutamente novedosa que aquellos a los que estaba destinados eran incapaces de usar. Entonces, no es que falta conceptualización, falta la capacidad de transformar esa conceptualización en política, por un lado. Además, porque yo estoy hablando de un libro de 1983 y de un libro de 1971-72. Estoy hablando de cosas, de artefactos formidables, pero que ya no son exactamente lo que necesitamos. Ahora necesitamos un balance de lo que pasó. A ver, yo no quiero transformar esto en una cuestión personal, porque primero me desagrada mucho, y segundo, no es el problema. Pero cuando alguien escribe 1000 páginas sobre un problema y ninguna de estas organizaciones dice una letra ni a favor ni en contra, nos hace saber cuál es el valor que le da a la conceptualización política. No por mí, ¿se entiende? Porque no es que hay tantas miles de páginas escritas sobre la Revolución Rusa, por lo menos en los últimos 20 años. Y en la Argentina no hay nada. Y en castellano, muy poco. Y en el mundo, algunas poquitas cosas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el único discurso que ellos pueden tomar es el discurso que puede transformarse en electoral 30 segundos después. Pues bien, yo puedo entender por qué la socialdemocracia alemana era socialdemócrata, tenía millones de votos. Ahora bien, yo puedo entender un socialdemócrata con millones de votos, pero un socialdemócrata sin votos durante décadas, ¿para qué? Esto, además de que lo que hay enfrente es una... A ver, después de esa conceptualización, los trabajos de Basualdo y compañía son célebres, pero muchas veces pasa que también, por un lado está esta falta de usar esos elementos, uno no encuentra en general en el mundo de la izquierda elaboraciones que partan de todo ese conocimiento que ya está disponible y que en todo caso uno podrá criticar la perspectiva, las conclusiones, porque muchas veces las conclusiones son por parte... Yo no estoy... A ver, Basualdo además tenía, ya falleció, una posición política que yo no comparto. Ese es otro problema. Basualdo era peronista. Sí, la resolución de todo eso era la llegada de una burguesía supuestamente nacional, claro, que iba a resolver esos problemas y que en realidad no. Que es un acto no menos imaginario que los otros. Primero porque la burguesía no es nacional ni acá ni en parte alguna. Burguesía. Así es. Y la inadecuación entre... Y este es uno de los problemas contemporáneos. Por ejemplo, la burguesía que tiene la cédula de identidad de los Estados Unidos, ¿es norteamericana? No. A ver, para que se entienda,
Una parte enorme de las inversiones de Elon Musk están en China. Si Elon Musk opina sobre China, y lo hace, va a decir que él reconoce el derecho chino sobre Taiwán. Es decir, reconoce la unidad nacional china que los chinos reclaman desde 1949. Porque simplemente lo que pasó en 1949 es que los sobrevivientes de la derecha china, con Chiang Kai-shek a la cabeza, se ubicaron en la isla de Taiwán y sobrevivieron allí. Esto no transforma a Taiwán en un estado separado. No, si mientras seguimos con la lógica de las nacionalidades, China tiene derecho a reconstruir su unidad nacional. Y ese derecho choca con otros derechos no menos interesantes que estos. ¿Alguien vio alguna vez a la burguesía china discutir con el Partido Comunista Chino o con el Banco Central de China de cuál tenía que ser la paridad cambiaria del yuan? No. Bueno, entonces uno puede decir, claro, ¿cómo vas a ver esto? Después de todo, la burguesía china es una burguesía muy reciente y carece de tradición política. Es cierto. Pero la burguesía alemana carece de tradición política. No. ¿Y está radicada en China? Sí. ¿Y discute esto? No. ¿Y la burguesía inglesa? Tampoco. ¿Y a alguien le falta tradición política de debate? No. ¿Y la burguesía norteamericana? Menos. Lo que estamos diciendo es que hay un orden político donde ellos actúan y dentro de ese orden político las reglas son claras y los términos también. Cuando Trump actúa en nombre de las víctimas de ese orden, de la misma forma en que Hitler actuó en nombre de las víctimas del Tratado de Versalles en Alemania. Nadie ignora esto. El estadista político que puso fin al Tratado de Versalles en Alemania fue Adolf Hitler. Y a nadie se le va a ocurrir que Alejandro Horowitz es un propagandista de Hitler. No, pero las cosas son como las cosas son. Me gusta más, me gusta menos, ese es un segundo problema. Lo que tengo que entender es que en 1933, en Alemania, el 36% de los alemanes votaba a los nazis. En 1938, el 90% de los alemanes eran nazis. ¿Entienden la sutil diferencia? En 1933 se corrieron un albur y vieron qué pasaba. Pues bien, ese señor resolvió en sus términos toda la crisis alemana. Es decir, no solo logró que Alemania dejara de pagar indemnizaciones a Inglaterra y a Francia, no solo logró que la parte militarizada por el ejército francés en Alsacia y Lorena se levantara, no solo logró el Anschluss, esto es la unidad con Austria, mediante un plebiscito votado democráticamente y controlado, donde más del 90% votó por la unidad. No solo logró esto, sino que logró liquidar a Checoslovaquia y quedarse con los Sudetes, con el acuerdo de Francia y Gran Bretaña. Entonces, todo esto pasó y yo no puedo actuar como si no hubiera sucedido. El nazismo no fue derrotado nunca. La que fue derrotada es Alemania. Los puntos de vista del nazismo y del fascismo eran los puntos de vista mayoritarios en toda Europa. Puedo recordar simplemente que en 1939 sale un barco con 1.600 judíos alemanes, da la vuelta al mundo y vuelve a Alemania porque estos señores no pueden descender, no les permiten descender en ningún punto del mundo. ¿Está claro? Antisemita no era Hitler únicamente, antisemitas eran todos. Hitler lo que hizo además fue campos de concentración y hornos crematorios. Esto era una diferencia no pequeña y construyó la diferencia definitiva. Pero entonces hay que preguntarse
¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Y no resolver tan sencillamente que como Hitler era un loco, hizo lo que hizo. Esta es la forma de no hacerse la pregunta de cómo sucedió lo que todos sabemos que sucedió. Entonces, pegando la vuelta y volviendo para acá, hace un rato muy largo que el pensamiento político de izquierda está estancado. Hace un rato muy largo que el pensamiento político se ha vuelto algo así como un manual de tips de cómo se hace para avanzar discursivamente. Cuando uno mira lo que es un asesor de una campaña electoral, uno entiende. ¿Qué te dice? ¿De qué color te tenés que poner la corbata? ¿De qué color combina mejor? ¿Cuáles son los colores fríos y cuáles son los colores calientes? Con bigote o sin bigote. Con bigote o sin bigote. Si los dientes los tenés bien o te los tenés que limar. ¿Cuál es la papelería adecuada y cuál es el formato de tu discurso? Y cómo te tenés que parecer o no parecer a un político. Bien, esto es mucho más parecido a vender shampoo que a hacer otra cosa. Y generalmente los hombres y las mujeres que vienen de ese palo vienen de vender shampoo. Cuando la política se empaqueta como el shampoo, está muy claro que la estrategia política hace un rato muy largo que se murió. Javi, ¿querés agregar algo antes de terminar? Sí, en relación a la cuestión de la burguesía y el nuevo orden internacional, bueno, Larry Fink dijo recientemente que hay una lucha de clases y nosotros, en referencia a los oligarcas capitalistas, la estamos ganando. ¿Cómo ves el problema de la lucha de clases hoy en día? Si es que puede hablarse, si es que sigue pudiendo hablarse en esos términos, ¿no? Poder se puede. El problema es que la lucha de clases es una lucha política. Y Larry Fink no hace más que constatar un dato cínicamente. Que ellos van ganando no hay la más mínima duda. Tomemos dos datos para entender hasta qué punto simplemente en términos de distribución del ingreso van ganando. En 1970, el presidente de una gran compañía, el CEO de una compañía, ganaba 30 veces de lo que ganaba su empleado peor pago. Hoy gana 300 veces. En 1970, la productividad social del trabajo era, comparada con la de hoy, un chiste, para que se entienda. En 1969, la NASA tenía una computadora que le permitió colocar un hombre en la Luna, que eran 3 pisos de la NASA y costaba miles de millones de dólares de ese momento. La memoria RAM de esa computadora en 1991 era una AT286, cuyo clon de la IBM tenía yo en mi estudio y valía $3.000 el clon y $6.000 el original. Hoy cualquier pitutito que fabrican los chinos de memoria RAM tiene 100 veces esa capacidad de almacenaje y vale unos pocos miserables dólares. De miles de millones a unos pocos. Fíjate cómo se redujo el costo de producción de bienes y cómo el capital tecnológico permite este costo tendiente a casi cero. Pues bien, en ese costo, el salario no solo no se incrementó, no solo no se redujo la jornada laboral, porque hay una cosa que es enormemente simple. Si la productividad social del trabajo se incrementa y la jornada laboral no se reduce, una enorme cantidad de gente queda fuera. ¿Por qué? Simplemente porque se produce mucho más con mucho menos. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es fácil. Tengo un ejército de reserva descomunal que presiona a la baja el mercado salarial porque básicamente las condiciones de trabajo no se han modificado en la misma dirección de la productividad social del trabajo. Cuando esto no sucede, la lucha de clases es simplemente una referencia conceptual abstracta. Bueno, vamos a agradecer a Alejandro, te agradecemos tu presencia, la verdad que siempre es un gusto tenerte, seguramente te vamos a volver a molestar, a ver si en algún momento podemos seguir conversando.
Se acaba de ir Juan Felipe, que yo le iba a preguntar qué tenía que decir para cerrar, aparte de invitar a que nos sigan, a que sigan este nuevo proyecto acá en Postdata, que sigan todos los proyectos de Postdata, que me sigan a mí y a Julián en El Fundido, a Juan Felipe también en Café Kioto, a Javi en Filocrítica. No sé, ¿qué más habría que decir? La despedida más... y no sé, tendría que decirle a los jubilados que pongan su plata en una FJP o algo así. Más noventero que eso no se me ocurre. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias.